Salomón. Primero que todo, pedir disculpas por la pequeña descoordinación que ocurrió hace un momento y darle las gracias en nombre de Jóvenes Mineros por asistir a este ciclo de charlas. Los voy a dejar con Fred Camus, quien es ingeniero civil en minas de la Universidad de La Serena, fundador y director de Jóvenes Mineros, quien presentará fundamentos para la conformación de una plataforma digital que evalúe el impacto de variables incidentes en el modelo de negocio minero de minerales de cobre en la pequeña y mediana minería. Cualquier consulta o pregunta la dejan a través del chat y finalizando la exposición de Fred, yo se la expondré para que la responda. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, ¿se escucha todo bien? ¿Sí? Ok. Primero que nada, agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que están presentes en esta charla, y también darle gracias al equipo, ya al equipo de trabajo de Jóvenes Mineros, porque sin ellos, sin el trabajo en equipo, nada de esto sería posible. Ya, si el auge que hemos tenido es gracias a eso. Hemos tenido como emblema o como lema el trabajo en equipo y lo hemos puesto en práctica y estamos demostrando que los jóvenes profesionales pueden hacer cosas grandes. Ya, dentro de lo que es la minería, siempre nos hemos enfocado quizás lo que habla la teoría mucho en la gran minería, y es porque de la pequeña y mediana no hay mucha. Ya, a mí me tocó ser parte de un proyecto que evaluaba esto, y es lo que vamos a exponer ahora de manera global, ya, porque no tenemos todo el día, o sea, vamos a exponer el tema de manera global y ver que ciertas áreas son aplicables en la pequeña y mediana minería y nos pueden ayudar bastante a optimizar el negocio. Ya, nunca olvidar que la minería es un negocio y eso teníamos que enfocarnos. Esta exposición está enmarcada en eso, no es una exposición operacional, no es una exposición de un tipo técnico en específico, sino cómo optimizar el negocio minero a alguien que lo necesita bastante, que es el pequeño minero, ¿ya? Dentro de los objetivos o del problema general, que esa es la idea, centrarse siempre en la solución más que en el problema, es desglosarla, ¿ya? Y exponer ciertas temáticas que nos van a ayudar, ¿ya? Primero que nada, el pequeño minero necesita una producción mucho más eficiente, ¿ya? Él necesita de ingeniería, cosa que hay hoy en día el único ente que a mayor cabalidad le presta este servicio es ENAMI. Ya, Senagemí también cumple un rol en tema de seguridad, pero él lo necesita y no, hay una masa laboral bastante grande, que son no tan solo los ingenieros de minas, sino entre otras áreas que podrían ayudar a que a este productor de mineral pueda tener un negocio mucho más eficiente. Ya, evidentemente, mayor producción disminuye los costos, ya, porque evidentemente los costos del pequeño minero son mayores que el de la gran minería, ya. Eh, Variables a estudiar acotadas. No hay un estudio o no hay en terreno un constante medición de los datos, ¿ya? El caso es evidente, falta quizás educación, capacitación en temas de este ámbito, que es lo que viene hoy en día, ¿ya? El identificar cuáles son esas variables críticas, porque no es necesario identificar todo el abanico de variables influyentes en un proceso. Lo elemental es identificar aquellas que son las más críticas en el proceso de venta de minerales, y más adelante vamos a ver esto aplicado acá a la cuarta región de Coquimbo. Ya, tomar decisiones, ya faltan herramientas para tomar decisiones. Quizá en estos momentos se nota un poco pesimista lo que yo hablo, pero no es centrarse, vuelvo y repito, no es centrarse en los problemas, sino en las soluciones, que es lo que vamos a mostrar más adelante, y cómo eso puede ser una herramienta de ayuda sin profundizarse quizás tanto en el tema, en las personas que apliquen la herramienta, o sea, que utilicen la herramienta, simplemente la apliquen, ¿ya? Evidentemente, la pequeña minería establece en promedio, según la cifra, que le da empleo a entre 5 y 7 personas promedio por faena, ya, de pequeña minería. Entonces, el poder ayudar a que el pequeño minero pueda pegar el salto, porque esa es la visión de la que se tomó cuando se desarrolló este estudio, y el que se quiere desarrollar, porque hay mucho que profundizar en esto, es tener esa visión de que ojalá el pequeño minero pueda dar el salto de pequeño a mediano, ¿ya? Porque le va a dar una estabilidad mucho más grande para poder desarrollar económicamente y socialmente ciertos sectores económicos, no perder
o siempre tener en cuenta que hay, por lo menos, no tan solo acá en la región de Coquimbo, hay zonas que son netamente mineras, ¿ya? Y que hay gente que de esas localidades, que son a veces mucho más rurales, no tienen otra posibilidad que desarrollarse en minería, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la tradición familiar o por X motivo, o sea, no tienen otra condición. Entonces, el poder ayudar a esta área, evidentemente genera un impacto bastante positivo en el desarrollo económico y social, evidentemente a lo que he enfocado este estudio a la región de Coquimbo, pero se puede replicar a la región de Antofagasta, etcétera, a otras regiones, ¿ya? Comercialización de minerales, generar un proceso de producción y comercialización de minerales mucho más eficiente y productivo, ¿ya? Siempre tener en cuenta de que hay dos tipos de mena, sulfurado y oxidado, ¿ya? La mena oxidada, por lo menos en el estudio que se ejecutó acá, hay un gran consumo de ácido, ¿ya? Que eso es un castigo para el pequeño minero, ¿ya? Vamos a hablar después de la impureza. Es un gran problema según la data que nosotros analizamos, la impureza, quizás no tanto, quizás sí, ¿ya? Administrar y gestionar el negocio, ya, como mencionaba anteriormente, hay una carencia dentro de esto, falta un poco más de ingeniería, y bueno, ahí estamos quizás organizaciones como nosotros, o futuras organizaciones que se pueden formar. Yo hago un llamado, ese es el objetivo de esta exposición, más allá de marear, por así decirlo, con mucha información de golpe. Hago un llamado a que a todos aquellos que tengan una idea relacionada no tan solo a la pequeña minería, sino a la mediana o a la gran, se acerquen a nosotros. Esta comunidad es de todos y para todos, ¿ya? Ese es el objetivo de esta presentación, más allá de mostrar un estudio a gran cabalidad. Esto va a ser general y simplemente para que vean que herramientas que al final de cuentas es analizar datos, pueden generar una gran prestación a un área, ¿ya? Buscar una sostenibilidad económica del sector, ya es evidente, y bueno, Enami cumple un gran rol ahí, que el cobre o los commodities tienen fluctuaciones en el tiempo, ¿ya? Entonces, hay veces que, evidentemente, a veces Enami les mantiene la tarifa, puede generarse que hay faenas que puede bajar mucho y estas pequeñas faenas no pueden seguir operando, ¿ya? Porque no les da, o sea, su ley no les da, entonces es esta ayuda, o sea, cómo podemos analizar estas variables y generar el mayor importe posible y poder controlar impureza, consumo de ácido, leyes, granulometría, porcentaje de humedad, etcétera, entre otras variables más que vamos a ver más adelante, me permita a mí generar un negocio más sustentable, o sea, que ese pequeño minero pueda sustentarse en el tiempo, ¿ya? Reducir el impacto negativo que pueda sufrir el pequeño minero en el momento de vender su producto, ¿ya? Entonces, el estudio tiene 4 etapas, ¿ya? Definir una optimización del modelo de negocio, ¿ya? Vamos a analizar el efecto de la impureza y variables operacionales, herramientas matemáticas y software posibles de optimización. En verdad, dentro de este ámbito hay una tendencia de que se habla mucho de grandes software, de grandes herramientas, pero siempre hay que abocarse a lo simple. O sea, como yo como ingeniero tengo la capacidad de que quizás va a sonar burdo lo que voy a decir, pero con un alambre y un clavo puedo solucionar un problema, ¿ya? Excel, StatGraphic, MATLAB, hay muchas herramientas que quizás pueden ser mucho más sencillas, que me pueden prestar la misma solución que un código en Python o otro software comercial del momento, ¿ya? Siempre tener el plan A, el plan B, el plan C para poder solucionar una problemática, no limitarme o no amarrarme a una herramienta en específica, porque la estrella es la persona que ejecuta el proyecto, ¿ya? No la herramienta. Entonces es importante eso, ¿ya? Valor agregado al desarrollo social y económico. Esas son las etapas que dentro de los objetivos generales de este estudio, ¿ya? Dentro del objetivo específico, estudiar y recopilar información relevante sobre el ambiente geológico de la región. Es importante eso. Si no conozco la geología, es muy difícil poder hacer un estudio o caracterizarlo, ¿ya? Los minerales presentes en la explotación minera y su impureza asociada, investigar y recopilar información acerca de las principales variables técnicas y económicas que afectan el negocio del sector. Quiero recalcar algo. Cuando yo desarrollé este estudio, fue un desafío, porque dentro de lo que es la pequeña minería no hay mucha información, ¿ya? Y dentro del modelo que apliqué en minería, nunca se había aplicado. Entonces, tuve que juntar, fue un desafío, y bueno, a mí me gustan los desafíos, poder juntar dos mundos, quizás modelos que estaban aplicados a otras áreas, un mundo que lo necesita, y los junté.
¿ya? Ese fue el objetivo. Eso fue lo que a mí me motivó y me movió para poder generar esto, ¿ya? Entonces, dentro de eso, tuve que investigar cómo era la pequeña y mediana minería en Ghana, en Perú, en Colombia, en Canadá, y las realidades son bastante distintas y más, al final vamos a comentar cuáles son nuestras ventajas y nuestras desventajas a mejorar. ¿Ya? Tenemos más ventajas que desventajas en el área, ¿ya? En comparación a otros países, ¿ya? Generar propuestas a través de herramientas matemáticas que puedan facilitar el proceso de optimización del proceso de explotación y venta de minerales en ENAMI, generar un modelo para el sector de la pequeña y mediana minería basándose en el control y gestión de variables analizadas. ¿Ya? Esta es una gráfica que la quiero explicar a grandes rasgos dentro de la participación de la pequeña y mediana minería en la región de Coquimbo. Si pueden notarlo, esta es una fuente de Senegmin del 2017, la pequeña y mediana minería no ocupan un gran porcentaje en lo que es la producción por tonelada, ¿ya? Pero la producción, esto no va de la mano porque evidentemente un pequeño minero no se puede comparar en la escala productiva a un gran minero, pero sí la gente involucrada en el mundo de la pequeña minería es más vasto, ¿ya? Hay una gran cantidad de gentes, de personas que están involucradas en el trabajo, como les decía anteriormente, entre 5 y 7 personas en promedio necesita una faena de pequeña minería, ¿ya? Dentro de la producción de cobre en toneladas métricas finas, aquí sí ya hay una gran cantidad de personas. El pequeño minero ocupa un 23% y el mediano minero un 77%. Una característica importante del pequeño minero, que tiene altas leyes de minerales de cobre oxidado fundamentalmente, y hay subproductos, ¿ya? Que ahí a donde hay que apelar y tratar de sacarle el máximo provecho y que ojalá ese subproducto pueda paliar los costos de producción de esta área de la minería a nivel de escala y que simplemente lo que produzcan de cobre sea ganancia para ellos, ¿ya? Entonces, como anteriormente comentaba, hay una empresa que se encarga de ayudar al pequeño minero, que es ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, y ellos se encargan de varios ejes, ¿ya? Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, potenciar la actividad de los negocios mineros, de todo tipo de productos, ayudar a este pequeño minero que pueda acceder al mercado internacional es importante porque el pequeño minero por sí solo no puede, y ayudarlo a tener condiciones de competitividad dentro del negocio, ¿ya? Entonces, acá están los ejes que anteriormente se nombró: fomento, producción y comercialización. Eso es lo que ayuda ENAMI al pequeño minero, y es importante porque cuando uno hace un estudio tiene que identificar cuáles son los stakeholders, ya dentro del área que uno está estudiando. ENAMI es el principal eje o principal organismo que ayuda al pequeño minero, y eso es importante porque él también está analizando problemáticas del pequeño minero, quizás de otro tipo, no tan solo la que voy a hablar yo desde el punto de vista de los datos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, el proceso de comercialización de venta de minerales, ya tenemos el pesaje, el acopio, ya se generan los paquetes para determinar la ley. En función de eso, si es que hay un castigo, se castiga y se genera el pago. Ya, si es que hay una diferencia, hay derecho a un segundo análisis químico y para poder contrastar la ley que se está diciendo o el importe o el pago que se va a generar. A grandes rasgos, la idea no entra en detalle en esto. Ya, ahora vamos a lo importante. Cuando se genera el estudio, es importante analizar la estructura de costo o cuáles son las variables que van a estar incidiendo a este pequeño minero y cómo podemos ayudarlo. O sea, qué variables realmente nosotros podemos atacar. Ya tenemos la referencia de equipos, ya la cantidad de equipos incidentes de forma directa del modelo. O sea, un equipo tiene un costo de mantenimiento, de combustible, de cambio de acero, etcétera, ¿ya? Y también la referencia de un equipo es sinónimo de productividad. Vamos a ver al final del estudio que la mecanización es muy importante en la pequeña minería, ¿ya? La referencia de insumo y servicio, o sea, qué insumo y servicios son necesarios, un insumo bastante elemental dentro de cualquier operación unitaria son los explosivos, ¿ya? Y qué otro tipo de servicios pueden necesitar, ¿ya? Es importante que a la hora de poder, quizás cuando estoy recién iniciando una faena minera a pequeña escala, tener referencia de otras faenas, ¿ya? De ver cuál es el costo por tonelada posible que voy a tener y si es factible o no para mí
poder explotar ese yacimiento que estoy estudiando, estoy analizando como negocio, ¿ya? Los costos operacionales, ya el modelo de costo debe considerarse como una propuesta para la aproximación del costo operacional que debe incurrir el productor minero, y ecuaciones del modelo de costo. Ya la referencia se relaciona por medio de ecuaciones que modelan la estructura de costo y a mí más o menos me dicen cuál va a ser el costo. ¿Ya? Entonces, dentro de acá salen un montón de variables importantes, es como al final una radiografía del pequeño minero, en donde podemos ver distintas variables en donde nosotros podemos atacar de manera efectiva. ¿Ya? Dentro de la herramienta utilizada fundamentalmente están los modelos de regresión múltiple, y bueno, alguno me dirá, pero ¿cuál es el fundamento de poder utilizar este tipo de herramienta matemática dentro de la minería? Ya, ahora vamos a ver que es más común de lo que se cree ocupar este tipo de modelos. Lo que no era común o lo que no se había hecho es aplicado a la pequeña minería, ¿ya? Entonces, es importante que las regresiones lineales van muy de la mano de la ingeniería industrial, ¿ya? A mí me tocó colaborar con gente del área de ingeniería industrial, con el profesor Oscar Contreras y con el profesor Mauricio Castillo, que ellos eran ingenieros industriales y bueno, me ayudaron y me motivaron, en conjunto con el profesor Edison Ramírez, a meterme un poco más en esta área y cómo podía utilizar, siendo yo ingeniero civil de mina, herramientas matemáticas a esta área, ¿ya? Porque evidentemente yo, una crítica que hacía constructivamente era de que quizás veía en otras carreras una mayor cantidad de herramientas utilizadas a la hora de poder mejorar un proceso. Cosa de que veía muy parca quizás el área de la minería, muy reacia a utilizar ciertas herramientas. Entonces ese fue el desafío, poder ocupar esta herramienta y siempre con el foco de que primero soy ingeniero, luego mi especialidad es minería. Y esto quiero que quede en la mente de toda la gente que me está oyendo en este momento. Primero somos ingenieros, luego nuestra especialidad si es mecánico, obras civiles, industrial, etcétera, o minero. ¿Ya? Entonces, en función de eso nosotros podemos ser capaces de optimizar o mejorar cualquier proceso si es que lo conocemos a cabalidad y lo hacemos una radiografía como le mostré anteriormente. ¿Ya? Poder conocer un área y ver qué herramientas pueden ser. Una pregunta, ¿puede ser la única herramienta para ocupar esta área? No, pueden haber más. ¿Es la mejor? Quizás puede haber una mejor, quizás puede haber una peor. ¿Qué nos va a decir eso? El análisis estadístico que vamos a ver más adelante, el cual va a respaldar mi toma de decisión. ¿Ya? Entonces, primero que nada, un modelo de regresión múltiple debe cumplir 4 principios, ¿ya? La no colonialidad, la parasimonía, la homeostasidad y la independencia. A grandes rasgos, y para no entrar en detalle y no marear a nadie, lo que hacen estos 4 parámetros es darle validez a mi modelo matemático, ¿ya? Porque al final de cuentas, un modelo matemático de este tipo va a interpretar una realidad. Vamos a tener una variable respuesta y vamos a tener variables dependientes que nos van a ir entregando la data en función de, ¿ya? Entonces, la no colonialidad, evidentemente, que no haya ejemplo, no sé, que la ley esté en función del consumo de ácido, ¿ya? Que no haya una colonialidad ahí, de que evidentemente entre mayor ley de cobre, quizás mayor el ácido, que no exista eso, que sean variables independientes entre sí. A grandes rasgos, la homeostasidad, homocesticidad, me cuesta mucho pronunciarla, me va a decir o a mostrar que no tampoco hay una correlación entre los residuos que se generen dentro de la generación del modelo. O sea, que las variables que yo voy a estudiar no tengan una relación con la variable de respuesta y que tampoco los residuos tengan una relación entre sí, ya a grandes rasgos. Ya esto nos va a permitir hacer varias cosas un modelo de regresión múltiple. Nos va a permitir describir estos datos, conocerlos, hacer un estudio de esta data, estimar parámetros, que es lo que estamos buscando, o sea, de qué manera yo controlo estas variables y me permiten a mí tener un mayor importe, porque eso es lo que yo busco optimizar, poder tener una mayor ganancia. Una predicción y jerarquización, o sea, evidentemente cuando se inició este estudio se tomó un gran número de variables, pero después se comparó con las variables que realmente inciden en el terreno o que se están visualizando que impactan en el negocio, y se hizo un modelo mucho más pequeño, pero uno puede también darse cuenta que hay variables que inciden más que otras. Hay variables que no es tan necesaria a utilizarlas. ¿Esto es sinónimo de que en todas las regiones esto puede ser así? No necesariamente.
un modelo es tan bueno como la calidad de su información. ¿Ya? En este ámbito, en este estudio, solo se evaluaron 81 minas. ¿Ya? Por tanto, si yo tuviera una mayor cantidad de minas, 100, 200, 300, de pequeña escala, quizás el modelo o la respuesta puede ser distinta. ¿Ya? Es por eso que está acotado solo a la región de Coquimbo, y lo que se interpreta acá es solamente describe a la región de Coquimbo. ¿Ya? El control, evidentemente, un modelo me va a permitir controlar. Y todas estas ventajas que me entrega este modelo, la idea es que no solo sea un librito o algo que esté guardado en un estante. La idea es llevar esto a la aplicabilidad, ¿ya? Esa es la idea. O sea, cómo estos 4 ejes a mí me permiten generar una herramienta digital, virtual, y que el pequeño minero, porque hoy en día todos tenemos acceso a un celular y a una página, hoy día es como un hábito, como lavarse los dientes, poder acceder a una página web, poder de manera sencilla introducir ciertos datos y que me pueda tirar un estimado de un importe. Evidentemente, no va a ser, va a haber una holgura, no va a ser tan preciso, pero sí me va a permitir a mí tener pequeñas proyecciones y tomar decisiones en el ámbito de estrategia de cómo yo puedo hacer mejor mi negocio de venta de minerales, ¿ya? Entonces, dentro del modelo de regresión múltiple aplicado en la industria minera, ya yo me basé en varios papers que me ayudaron a mí a entender mucho mejor la aplicación de estos modelos matemáticos. Y si se dan cuenta, aquí acá, dentro de más o menos 20, 30 papers del área, tomé varios que eran distintos dentro del mundo minero y los traje aquí a la palestra para que ustedes lo observen. O sea, hoy en día si hay algún expositor que está viendo este video y está en su proceso de hacer su memoria de título, pueden ver que estos mismos modelos los podemos aplicar en otra área que quizás les interesa más, no sé, como la geomecánica, la planificación, el costo, etc. Entonces, tomé 4 papers. Uno era el enfoque estadístico para determinar el costo de revisión de mantenimiento de equipos de carga en minería de superficie, ya que aplicaba esto para poder optimizar el área de carga en la minería a cielo abierto, modelamiento de costo para máquinas de flotación, o sea, cómo podemos modelar el costo que me incurre una máquina de flotación, el desarrollo de modelos predictivos de fragmentación utilizando la perforación y voladura de minería a cielo abierto. Pero ¿qué pasa con la minería subterránea? Podemos hacer un modelo predictivo. ¿Qué pasa con lo que se viene hoy en día, que es la inteligencia artificial? Podemos hacer la mutación y comparar. Son los desafíos y las cosas que a nosotros como jóvenes mineros nos gustaría seguir desarrollando. O sea, para nosotros el capital humano es esencial. Hoy en día se habla mucho de la tecnología, pero se olvidan de que las personas o las problemáticas las personas que van a desarrollar esas problemáticas son personas. Y es importante que ese capital humano esté bien afiatado y sea bien consolidado en conocimiento y en actitudes y multidisciplinario, holístico, ¿ya? Eso es bastante importante. Yo hace un par de días leía cuáles eran los desafíos de la inteligencia artificial o del Big Data en sí, y dentro de eso era que la capacidad de poder, la persona que está encargada de la parte técnica quizás de solo programar, se pueda entender con la persona que está analizando la problemática. Era el principal desafío, porque no necesariamente va a ser el ingeniero el que va a estar desarrollando la parte técnica, quizás va a estar viendo otra parte. Entonces la parte humana es muy importante. Y bueno, el trabajo en equipo siempre va a hacer que una organización vaya a flote o logre su objetivo, ¿ya? Entonces, es importante poder fortalecer las competencias de las personas, ¿ya? Dilución no planificada y predicción de pérdida de material en minas de detención de pozos largos mediante regresiones múltiples y análisis de redes neuronales artificiales, y la estimación de costo de LHD de roca dura mediante regresiones simples y múltiples basadas en análisis de componentes principales. Ustedes me pueden decir, ¿el modelo de regresiones múltiples es el único? No, yo ocupé el modelo lineal. ¿Ya? ¿Por qué modelo lineal? Porque para el efecto de este estudio las variables se comportaban de manera lineal. ¿Podría haber ocupado uno polinómico? Sí. ¿Podría haber ocupado uno de otro carácter? Sí, pero todo está en función de la data, cómo se comporta. Por eso es muy importante analizarla. ¿Ya? Para analizar tenemos un paso a paso. ¿Ya? Aquí quise describirla de manera bastante lúdica para no marear y para poder entenderlo. Pero el primer paso que se debe hacer es definir las variables predictoras y variables dependientes. Ya realizar análisis de correlación, ver si hay una correlación entre las variables y descartarla, porque no tiene ningún sentido si es que hay una correlación. Ajustar el modelo de regresión, ¿ya?
realizar pruebas de hipótesis sobre significancia de la regresión. Ustedes me preguntarán a mí, ¿el modelo te salió a la primera? No. Tuve que limpiar la data, tuve que sacar variables, tuve que analizarla, tuve que ver si es que realmente el modelo estaba describiendo lo que era la realidad, porque ese es el objetivo, poder describir la realidad para poder proyectar, para poder estimar, ¿ya? Entonces es un trabajo, por así decirlo, de chino. No es fácil, hay que saber bien cómo depurar la data, ¿ya? Entonces hay que recurrentemente estar haciendo pruebas de hipótesis y comparar el valor P. Si el valor P me va a decir si es que la variable incide realmente o no. La razón F, que es otro estadístico que me va a ayudar, otro indicador que me va a ayudar a contrarrestar lo que me está diciendo el valor P, o sea, me lo va a apoyar a ver la correlación con Durbin-Watson de los residuos. Entonces, es una tarea bastante ardua, pero posible de lograr si se tiene un paso a paso que en este ámbito quise describirlo, ¿ya? Probar los supuestos del modelo, o sea, toda la data que yo tengo, si yo tengo, ejemplo, una ley de 2.5 y la pruebo dentro del modelo y a cierto productor le está produciendo un importe de X, ver si me está produciendo ese X o ese X más 1 o ese X más 2, ¿ya? Probar el modelo, importante. Calcular el intersecto y la pendiente. Vamos a tener una constante, ¿ya? Una constante dentro del modelo, que esa constante va a absorber aquellas dos variables que nosotros no fuimos capaces de escribir, porque nunca vamos a poder describir la realidad con un modelo matemático a su cabalidad, quizás a grandes rasgos, pero esa falta de información, esa incertidumbre, va a haber un valor, una constante que va a absorber, ¿ya? Realizar prueba de hipótesis sobre el intersecto A, realizar prueba de hipótesis sobre la pendiente, la inferencia sobre el error estándar de la estimación, los intervalos de confianza para la medición de la variable de respuesta, que esta va a ser la variable I, los intervalos de predicción para I, y la validación del modelo de predicción con los valores de I a partir de los valores de I, probar datos, ¿ya? Y bueno, finalmente poder aplicar el modelo. Dentro de todas las variables involucradas que se pudieron analizar, tenemos la extracción, la manera como se va a extraer, tenemos dos maneras, ya el tipo de yacimiento, dentro de la extracción, disculpen que me haya saltado, tenemos por socavación o por pique, cómo está sacando el pequeño productor el mineral. ¿Esto influye? Esta es una variable quizás más allá de lo cuantitativo, cualitativo de la faena, o sea, de qué manera, ¿ya? ¿Es dueño de su propiedad minera o no? ¿Está pagando un arriendo o no? ¿Cuántos trabajadores tiene? Dentro de la ley de oro viene a más a hacer el tipo de subproducto, cuánto está produciendo, cuál es el consumo de ácido, el grado de mecanización, y algo muy importante, la distancia de la planta, o sea, la distancia que tiene que recorrer un pequeño minero son bastante amplias, ¿ya? Entonces, ver cuáles influyen dentro de este ámbito. La especie mineral está sacando óxido, sulfuro, tiene mixto, esto también es bastante importante. Todas estas son las variables que a efectos de este estudio se fueron capaces de analizar. ¿Hay más? Evidentemente hay más. ¿Se puede dar otro enfoque al estudio? Se puede dar otro enfoque, pero lo que había a la mano para desarrollar el estudio eran estas, ¿ya? Y que después vamos a simplificar un poco el modelo. Entonces, dentro de estas 13 variables me generó esta ecuación, ¿ya? La ecuación de importe, que es al final de cuentas cuánto es la cantidad de dinero que va a ganar por mes. ¿Ya? Tenemos la constante que va a absorber, ¿ya? Y tenemos las distintas, por así decirlo, variables acompañadas de una constante que va a multiplicar o de manera positiva o negativa ese tema, ¿ya? Si se dan cuenta, hay unas con signo negativo y positivo, y es porque evidentemente hay variables que influyen de manera positiva. Ejemplo, si produzco más, evidentemente voy a ganar más, y hay variables como quizás el consumo de ácido, que entre mayor es la cantidad de carbonato, evidentemente me va a perjudicar mi negocio, mi modelo de negocio. Entonces, dentro de esto, para validar todo lo anterior, tenemos distintas variables estadísticas, aunque en verdad esto no quiero entrarlo a detalle por honor al tiempo, pero más adelante quizás como parte de Jóvenes Mineros podemos hacer un breve curso de análisis de datos multivariables aplicado a la minería, ¿ya? Entonces, dentro de eso vamos a tener el R cuadrado, el error estándar, el estadístico de Durbin-Watson, que anteriormente se los comentaba, y si se dan cuenta, dentro de lo que son los datos del R cuadrado, me dice que hay un 96%
de confiabilidad, por así decirlo. O sea, mi modelo va a describir el 96% de los casos y el otro 4%, 3 puntos algo, no lo va a escribir. Es normal, todo modelo no va a generar de esa manera, ¿ya? Entonces, hay todo un respaldo estadístico y el valor P me va a ir diciendo si estas variables van a incidir o no, ¿ya? Entonces, esto a mí me permite, me ayuda a sacar ciertas variables y ver ciertas variables en terreno que yo pienso que pueden ser incidentes. Pero este estudio me llevó una gran sorpresa, que al final lo voy a comentar. También vamos a tener puntos que van a ser más influyentes que otros y los residuos atípicos. ¿Ya? Esta es la parte que yo les digo. Cuando uno genera un modelo de este tipo, ¿ya? Nosotros tenemos que esos residuos tratar de limpiarlos porque son, dentro de si esto fuera una campana de Gauss, son datos que están en los extremos que al final no están dentro de la media y no nos van a ayudar a nuestro modelo, sino nos van a generar un R cuadrado mucho menor. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro modelo va a representar de mucho menos de mucho menor, no, de una forma no positiva o no tan a la realidad lo que yo quiero analizar. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Me pueden preguntar. Podemos clasificarlos. O sea, dentro de este estudio se agarró una masa de minas de pequeña escala y se analizaron, pero evidentemente quedaron algunas fuera, sí, quedaron algunas fuera. Quizás podemos segmentarlo y generar otra estrategia y ver esa mina en específico, cómo se puede comportar todo, ¿ya? Eso es y también importante. Entonces, cuando se simplificó el modelo, se analizaron tan solo 5 variables, ya que eran las más importantes en terreno. Entonces teníamos la producción, la ley del mineral, ya el consumo de ácido, la distancia a planta, entre otras, ya fueron las que en terreno se analizaron que eran las más importantes y que se visualizaba que más influía. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente el modelo, se ocuparon todos los estadísticos, hay que validarlo obviamente, y el R cuadrado, el ajustado, el R estándar, el absoluto, el estadístico de Darwin-Watson, que aumentó, tiene que estar cercano a 2, en este caso nos dio 1.81, que es bastante bueno, la autocorrelación de residuos, que tiene que ser cercana, es un rango que va entre menos 1 y 1, en este caso tiene entre más cercana a 0 mejor, dio mucho más cercano a 0 que el anterior, y con estas variables pudimos describir el modelo, ¿ya? Lo simplificamos, o sea, de 13 variables pasamos a 5, eso es lo importante, que a partir de una gran cantidad de data no es necesario analizarla toda. Quizá en su comienzo sí, para poder conocerla, pero cuando a medida que va pasando el estudio podemos ir dando cuenta que hay ciertas variables críticas que es las que debemos controlar. Es muy parecido a la ley de Pareto, ¿ya? Es muy parecido, ¿ya? Entonces, acá nuevamente tenemos los resultados y las conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Aquí están las distintos, dentro de las minas de cobre, porque este estudio fue solo para minas de cobre, tenemos distintas oficinas, ya Andacollo, Illapel, La Serena, Ovalle, ya la mayor cantidad de minas estaban en Ovalle, ¿ok? Y esto también provocó de que la distancia a planta no fuera una variable tan incidente, porque hay un poder de compra en Ovalle y hay minas que no están tan lejos, en comparación quizás que pasaba, por ejemplo, en las minas que estaban, por ejemplo, en la zona de Illapel, que tenían que recorrer una mayor cantidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, evidentemente, la información va a tener una repercusión en el modelo con respecto a lo que uno observa la realidad. Si tenemos una mayor cantidad de minas que está en Ovalle, que tienen un poder de compra cerca, 30 kilómetros, 40 kilómetros, es un ejemplo, evidentemente esa variable va a absorber quizás las problemáticas que tengan otros. Entonces, alguno me puede preguntar, ¿estos modelos los podemos hacer por distrito? Sí, sería muy bueno porque así podríamos analizar y estudiar las verdaderas problemáticas que tiene cada distrito, ¿ya? Este es un estudio hecho a cabalidad. ¿El número de trabajadores influye? Vamos a verlo, ¿ya? La producción. Dentro de las oficinas o las zonas, las minas que tenían una mayor producción, está la zona de Illapel, ¿ya? Es una zona muy minera y que dentro de la gama del estudio tiene el grado de mecanización más alto. Cuando yo hablo de mecanización, yo no estoy hablando de que dentro del pequeño minero tiene unos drones o tiene unos robots, simplemente que tiene una jacklet, tiene un mini scoop, tiene un camión, etcétera. Eso hablo del grado de mecanización. Y eso es muy importante, porque si se dan cuenta, en el grado de producción está netamente ligado al grado de mecanización. O sea, entre más mecanizada está mi mina, mayor puedo producir. Entonces, una variable importante a analizar, el grado de mecanización. El pequeño minero necesita dos cosas, más ingeniería y mayor mecanización. Eso va a producir un cambio. ¿Por qué lo digo? Porque si bien Chile tiene, aquí no existe la minería de contrabando como existe en Colombia, en Ecuador, Perú,
aún le falta en ámbitos para compararlo quizás como la pequeña minería, a la pequeña minería a pequeña escala en Canadá. ¿Ya? En Canadá es otra cosa, o sea, el grado de mecanización es bastante amplio. Y en Canadá los mayores productores, o el movimiento en sí, son pequeños y medianos productores. En Canadá no hay gran cantidad de gran minería como acá. Y eso es un motor que mueve ciertas regiones. ¿Ya? Entonces, eso es importante. O sea, cuando se hace este estudio, la visión es llegar a ser como ellos. ¿Ya? Dentro quizás de Latinoamérica somos o tenemos la batuta en lo que es la pequeña minería porque hay en seguridad, está bien establecido, hay un poder de compra que apoya, pero aún falta. A mí me llamó mucho la atención que dentro de los papers que leí estaba Ghana, África. Uno podría pensar, pero estas personas quizás no están tan avanzados. El Estado cumple un rol bastante importante en la pequeña minería, ¿ya? Lo fomenta, porque allá hay una pequeña minería de piedras preciosas también. O sea, el pequeño minero saca diamantes, saca entre otro tipo de cosas. Y también las leyes son bastante altas. Entonces, el Estado se encarga y hay organismos especializados aparte de un poder de compra que lo ayuda constantemente, porque también son zonas muy pobres, entonces la idea es también, ellos ven su potencial geológico, su potencial minero, como una herramienta para que el país se pueda seguir desarrollando. O sea, ellos no sacan nada con hacer, ¿cuál es la visión de Ghana? Que no, como Estado no sacan nada con hacer a la vista gorda, porque al final de cuentas pierden mucho más dinero en el contrabando de esas piedras preciosas que ellos metiendo plata para poder controlar ese negocio y ellos también poder tener un tributo. ¿Se entiende más o menos la idea? Para allá va. Entonces, ese eje, al final de cuentas, ellos ven que el invertir, el ayudar, el colaborar con estos pequeños mineros, productores, al final no es una pérdida, sino que es una ganancia, porque allá se produce el contrabando, ¿ya? Las leyes de cobre, dentro del modelo matemático, las mayores leyes de cobre estaban en las oficinas mineras de La Serena, ya casi bordeando los 3% ya de ley. El consumo de ácido, la zona se lo lleva a la zona de Ovalle, que tiene un consumo de casi 5 kilogramos de ácido ya promedio, ¿ya? Entonces es un consumo bastante amplio. Aquí hay algo a desarrollar y a analizar, ¿ya? El consumo de ácido promedio. El número de trabajadores, como anteriormente le decía, es muy importante. Aquí quizás es menor, pero si se dan cuenta que no necesariamente se dio en las oficinas de Yapel, en la zona de Salamanca en sí, que no necesariamente que ellos tenían un mayor grado de mecanización, quería decir que había una mayor cantidad de gente involucrada en la faena. Hay gente que tiene que mantener esos equipos, ¿ya? Hay gente que tiene que trabajar en esos equipos. Entonces, dentro de la pequeña minería, evidentemente, si hay un miniscoop, hay un camión, es una fuente de empleo también, ¿ya? Que es importante abarcar. Para ya ir finalizando, la distancia a planta, como le decía anteriormente, la oficina, la parte de Ovalle, le decía más o menos 30, entre 20 y 40 es la distancia, pero no es tan amplia, si bien es una variable muy importante, ¿ya? Porque si se dan cuenta hay minas que tienen que recorrer hasta más de 100 kilómetros para llevar su mineral. Imagínense, el arrendar un equipo, el consumo de combustible, etcétera, etcétera, hay un montón de variables ahí que también van a influir en mi importe. Sería interesante poder analizarlas por oficinas, lo que es esta variable, que en terreno se ve que hay un impacto bastante importante, ¿ya? O cómo también poder generar quizás distritos, ¿ya? Distritos de pequeños mineros, en donde en común tengan una planta y quizás no estar vendiendo mineral, sino estar vendiendo el concentrado. Esa es otra estrategia, otra visión que quizás lo podemos dejar para otra conversación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Al final de cuentas, no es la idea de que hoy en día hay un boom de generador de paper, o sea, no sé, yo creo que debe ser exponencial por año la cantidad de papers que se generan. Pero la idea no es generar un documento que quede ahí en la red y que nadie lo ocupa, ¿ya? La idea es que ese documento sea realmente aplicativo. La idea de Jóvenes Mineros, o lo que nosotros queremos abarcar, es poder utilizar este tipo de información en colaboración de otras organizaciones y poder generar una plataforma, que poder tener esa información en terreno, esa información de caracterización del mineral y poder formar una herramienta digital. Ya que esta herramienta digital puede tener información histórica y esto me va a dar una capacidad de movimiento. O sea, si el día de mañana hay una alza del cobre, ¿cómo esto puede beneficiar al pequeño minero? ¿Ya? Y si el día de mañana porque el mercado es cíclico, vuelve a haber un receso importante,
cómo esto también no le repercute al pequeño minero. O sea, hoy en día es inminente el salto tecnológico y la pequeña minería no debe quedar atrás, ¿ya? Porque como mostré anteriormente una gama de cosas, es importante para el desarrollo económico de las regiones, sobre todo las regiones mineras, ¿ya? La región de Coquimbo en sí no es una región que tenga grandes minas, ¿ya? Tiene cierta cantidad de medianas y una gran cantidad de pequeñas. Entonces, el poder dinamizar la economía del sector es importante poder enfocarlo en la pequeña minería y que ellos no queden anexos de esto. Como decía anteriormente, el conformar una plataforma digital o una herramienta web nos va a ayudar, les va a ayudar porque hoy en día todos tenemos un smartphone, ¿ya? Todos podemos acceder a una página web. Quizás enseñarle a utilizar un software puede ser otra cosa y eso puede quedar obsoleto, pero utilizar una página web donde uno pueda poner quizás datos simples y esa data quede de manera histórica y a las personas que controlen esa plataforma le permite tomar decisiones con respecto a cómo están haciendo las cosas el pequeño minero, es bastante importante. ¿Ok? Entonces, dentro de los desafíos y recomendaciones, a grandes rasgos, generar el mismo estudio mediante la utilización de regresiones lineales múltiples, pero en la minería del oro, ¿ya? Andacollo es una zona que tiene gran cantidad de pequeños productores de oro, ¿ya? También, quizás las variables que ellos tienen en la producción son distintas. Es importante analizar, generar varios modelos con distintas metodologías. Está la metodología de Kroc-Anarkut, ya que yo no la apliqué, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Poder comparar y ver cuál de todos los modelos me produce el modelo en sí que describe mejor la realidad. Eso es importante y nunca caer quizás en la soberbia de que mi modelo es el mejor. Por eso es importante el trabajo colaborativo. Quizás hay otra persona que puede desarrollar otro modelo con otra data y es mejor que el mío. O quizás la data mía más la data tuya generan un modelo mucho mejor. Por eso es importante la colaboración, ¿ya? Dentro de lo que se está viviendo hoy en día va a haber un cambio de era y el que no colabora se va a quedar fuera. Es muy importante colaborar, estar en contacto, poder interactuar. Eso es muy importante hoy en día. Es una virtud que tenemos que tener todos los profesionales, poder colaborar, poder trabajar. Es la única manera de centrarnos en las soluciones y no en el problema, porque si nos centramos en el problema, es lo que pasó y cómo nació Jóvenes Mineros, que nos dejamos de quejar de que faltaban oportunidades, que no había espacio para el joven. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos nosotros a generar el espacio. Lo mismo pasa en todos los ámbitos, o sea, si yo estoy desarrollando, tengo una línea, en este momento estoy hablando de la pequeña minería, quizás en otro momento voy a hablar de otra, poder ver quiénes son las personas que también están enfocadas a esto y poder hacer el intercambio de conocimientos, porque uno se va a morir y no lo va a saber todo nunca, ¿ya? Y lo que yo sé, más lo que tú sabes, es mucho más de lo que yo sé por sí solo. Entonces es importante la colaboración. Ver y estudiar cuáles son las variables más incidentes en la venta de concentrado de cobre en la pequeña minería. También quedaron fuera, no están dentro de este estudio los pequeños mineros que venden concentrados. Ellos tienen mucho más variables y tienen un grado de mecanización mucho más grande porque tienen una planta, quizás no es la gran planta, el proceso a gran cabalidad no es el más óptimo, pero hay variables que ahí también podemos analizar, ¿ya? Generar quizá el mismo estudio para comparar en distintas regiones de Chile, ¿ya? La región de Copiapó comparada con la región de Coquimbo, la región de la región de Valparaíso también tiene gran cantidad de pequeños mineros, que es muy similar el tipo de mineral que se produce en la zona de Illapel, ya que son minerales muy ricos en óxidos de cobre y que aparte tienen una gran cantidad de subproductos de oro y plata. Entonces, no tan solo esto, hoy en día se viene muy de moda la electromovilidad. ¿Se puede generar una pequeña minería de cobalto? ¿Están las condiciones? ¿Da para Enami o otro poder de compra tiene la capacidad de procesarlo? Eso también es importante, ¿ya? Las tierras raras, ya quizás en la región de Coquimbo no hay zona de tierras raras, pero en el sur hay una mina de tierras raras. En esa zona quizás habrá más minas, habrá un poder de compra. Las tierras raras son muy bien valorizadas en el mercado. ¿Qué estrategia hay para ellos? ¿Qué variables están incidiendo a ellos? Uno tiene que analizar las distintos mercados y eso ponerlo en función del desarrollo de nuestro país, ¿ya? Comparar este estudio multivariable con un estudio multicriterio, ¿ya? En este ámbito nosotros analizamos variables, pero nunca olvidar que para hacer un análisis de riesgo o un análisis de un modelo, también hay criterios, hay cualidades que también no están dentro de esto, ¿ya? Quizás las labores del pequeño minero
no son las más óptimas. La manera de hacer su tronadura quizá es simplemente al ojo o al criterio propio, y eso le está generando una gran cantidad de dilución y no está teniendo el mejor criterio para hacer eso. La manera de cargar, quizá el equipo con el que está cargando no es el más adecuado, y en vez de tener 4 paladas, 3 paladas, lo está haciendo en 10, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, no dejar afuera lo que es el criterio, ¿ya? Que también es importante analizar. Yo anteriormente le hablé de la estructura de costos, es importante también analizarla por sí sola y ver cuáles son los costos más incidentes, ¿ya? Generar un modelo econométrico en la mediana minería y quizás aquellas medianas minerías que están más cercanas a la pequeña, que son los 5.000 toneladas, ver cómo se comporta quizás compararla con la otra minería, que son los pequeños que están más cercanos a los 5.000, o sea, es como un espejo, y ver cómo se comportan, quizás tienen ciertas similitudes y englobar esa zona para poder tomar decisiones, porque al final de cuentas es el objetivo, que el pequeño pueda saltar a mediano. Ojo, que cuando yo hablo de pequeña minería, no estoy hablando de minería artesanal, que es otro mundo que también quizás necesita ingeniería, ¿ya? Estamos hablando de pequeña minería, ya un productor que está empadronado, que está avalado por ENAMI para comprar el mineral. Esas fueron las minas que entraron dentro de este estudio, ¿ya? Le hablaba del grado de mecanización, y yo creo que es lo más importante, de lo que a mí me tomó como sorpresa de este estudio, de que el grado de mecanización sin duda va a ser lo que al corto plazo le va a producir una mayor productividad. Y hacer un estudio quizás solo de eso, o generar estudios a nivel, no sé, con otras empresas quizás especialistas en el desarrollo de equipos, cómo generar equipos mucho más pequeños y que sean en función del pequeño minero, o cómo exportar, porque Canadá produce equipos especializados en la pequeña minería, cómo pueden ser las estrategias de exportar esos equipos a Chile. Yo creo que eso va también al corto plazo, más allá de una solución de ingeniería, puede ayudar a hacer una pequeña minería mucho más competitiva, ¿ya? Y para terminar, como lo he dicho quizá o lo he repetido, que está dentro de mi subconsciente, lo que no se define no se puede medir, ya, por tanto no se puede mejorar. Eso es importante, es necesario medir para mejorar. Hay muchas estrategias que quizás se ocupan para mejorar un área, pero el poder medirla es la real herramienta que nos va a ayudar a mejorarla, porque nos va a ayudar a conocerla y compararla y optimizarla. Esa es la visión que tiene que tener un ingeniero, ¿ya? Con esto he terminado la exposición. Muchas gracias a todos los oyentes. Dejo la ronda de preguntas, ¿ya? Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que no la haya escrito. No, ninguna pregunta. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos y a las 10:15 volvemos con la siguiente presentación de Diego Cabrera. Muchas gracias a todos. En un momento volvemos con el siguiente expositor, ¿ya? Muchas gracias, Fred, por la excelente presentación y volvemos a las 10:15.